Hola, bienvenida y bienvenido a otra edición más de la videocolumna Localeando. Y bueno, muchas gracias por estar viendo esta videocolumna y tomarte unos minutos para ello. Bueno, el tema de hoy es sobre la elección judicial. Como todos saben o muchos saben, en México este domingo se celebra una elección especial de carácter judicial, pues para elegir a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a ministros y magistrados de cortes, de distritos judiciales y además en algunos estados del país. Es una elección enorme con muchísimos candidatos y el tema entonces es sobre este tema y mi afirmación de que ahora todo está podrido en el sistema judicial mexicano y me explico por lo siguiente. Bueno, rápidamente comentar que todo el mundo, especialistas, observadores, ministros de otros países, eh, organismos internacionales, etcétera, venía diciendo o ha dicho que la elección judicial terminará muy mal, pues. Y no hay que ser, la verdad, que experto para ello, pero ese sentimiento, ese pensamiento no lo compartían las gentes de la 4T, ¿no? Y bueno, estamos donde estamos y este domingo, insisto, está la elección federal. Ahora, judicial, perdón. Ahora, quiero abordar los siguientes temas, ¿no? Primer tema aquí. El Poder Judicial Federal era mejor que los estatales, ¿no? Es mi primer punto. Mira, guste o no, y con todos sus problemas, el Poder Judicial tenía pues una carrera judicial, un servicio profesional de carrera dentro del Poder Judicial Federal que más o menos funcionaba. Había ciertamente nepotismo y algunos problemas ahí, pero considerando lo que hay en otros estados, ¿no? Pues la verdad que los estados no les llegan ni no le llegan ni a la cintura de lo que había o lo que teníamos en el Poder Judicial, ¿no? Hay notas, reportes, investigaciones por todos lados de cómo los poderes judiciales en los estados están totalmente cooptados por el gobernador en turno y por los partidos políticos. Mira, aquí estoy con una nota de la jornada de Morelos, ¿no? Que se refiere a ese estado donde dice que bueno, el Tribunal Superior de Justicia se nombran jueces por amiguismo y pago de favores. Y ahí viene toda la nota, e insisto, como estas, hay muchísimas más, ¿no? Ciertamente en el Poder Judicial había, insisto, este tipo de, federal, había este tipo de prácticas y otras, pero era controlable o más o menos había una base más o menos sólida por la cual poder construir y eliminar todas esas malas prácticas, pues aplicando la ley, tal cual, nada más, ¿no? Pero no estaban al nivel, pues, de estos, de lo que sucede en los estados, perdón. Ahora bien, esto que se da ahora, la elección al Poder Judicial de la 4T, tiene un origen. Y ese origen se llama AMLO y un capricho, una venganza personal que un presidente, una persona le está imponiendo a todo el país y que está siendo operada y aplicada por su movimiento, ¿no? Quien cree ciegamente en él. Entonces, cuando hubo un cambio de ministro, es muy conocido, sale Saldívar, ¿no? Arturo Saldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y entra Norma Piña, pues hay un encontronazo ahí, ¿no? Ciertamente, pues AMLO se quería saltar los procesos judiciales establecidos en la ley para hacer ciertas acciones, ¿no? Ciertas obras, eliminar ciertos programas públicos, pero bueno, el Poder Judicial lo detenía, ¿no? Pero había algunas cosas que el Poder Judicial ciertamente podía haber concedido, ¿no? Y aquí entra mi tercer punto, que es que el Poder Judicial Federal no se ayudó a sí mismo y tampoco al país, ¿no? Y este punto, o una de las batallas que el Poder Judicial no quiso conceder fue el tema del salario, ¿no? Que como saben era bandera de López Obrador durante su campaña, ¿no? De que había que bajar los salarios de los servidores públicos a niveles altos, en lo cual yo estaba de acuerdo, ¿verdad? Porque había mucha discrepancia en los salarios de niveles altos respecto a los niveles medios y operativos. Te digo porque yo trabajé en el gobierno federal y me daba cuenta que además había cargos que se repetían y no tenían sentido. Había mucho por donde cortar, ¿no? Claro, no todo lo que cortó AMLO durante su sexenio, que fue terrible lo que hizo, ¿no? Pero bueno, entonces,
Pero concentrándonos en la Suprema Corte, insisto, había ciertas cosas que López Obrador le pedía a la Suprema Corte, haz esto, ¿no? Que la Suprema Corte, insisto, pudo haber conseguido. Por ejemplo, el de los sueldos. Sí, ya sé que la ley los protegía y que no se podía y que trabajan duro, pero bueno, también trabajan duro todos los demás servidores públicos que se habían bajado el sueldo, ¿no? Y además ellos estaban mejor, los ministros de la Suprema Corte, porque su cargo es por muchísimos años, ¿no? En cambio, los que trabajan en el gobierno federal, pues es por 6 años si estás en un nivel, en un primer nivel, ¿no? Entonces, en resumen, el Poder Judicial no se ayudó a sí mismo, no quiso ceder en ciertas cosas donde pudo haber cedido, aplicando alguna astucia ilegal, pero que hubiera podido ceder para atemperar, calmar las aguas y ciertamente no conceder a López Obrador, pero sí ver más allá de unos pinos, sino que ver el bosque. La Suprema Corte, insisto, no se ayudó. Ahora bien, paso a mi cuarto punto. La 4T tuvo la oportunidad de minimizar el grave daño al Poder Judicial Federal, haciéndole algunos ajustes a la iniciativa que mandó AMLO, ¿verdad? Pero nuevamente la 4T no le quiso cambiar ni una coma, ¿no? Y aquí estamos viendo una nota donde Fernando Noroña dice sobre la reforma judicial que no le moverá ni un milímetro, ¿no? a dicha reforma, ¿no? Y aquí pues Sheinbaum tampoco quiso hacerlo, ¿no? No sabemos si fue por miedo a AMLO, a que se le revelaran más, a que el balance de poder que tiene es muy frágil dentro de su gobierno y no quiso moverle las aguas, o porque a lo mejor está ciertamente convencida de que esta es la mejor ruta, lo cual preocupa mucho más, sobre todo considerando el perfil que tiene Sheinbaum de conocer de métodos, de procesos, ¿no? Porque es una científica, ¿no? Pero bueno, no le quisieron hacer ajustes, como por ejemplo, oye, a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, ¿sabes qué? Los vamos a quitar de la elección, de una elección judicial, los vamos a nombrar otra vez como se venía haciendo, y vamos a nombrar algunos magistrados y jueces de distrito, etcétera. Y a los especializados, como por ejemplo los de competencia económica, los muy especializados, esos no los vamos a nombrar tampoco por el voto popular, pero aún a estos sí. Bueno, eso no lo quisieron hacer, ¿no? Entonces, la 4T, insisto, tuvo la oportunidad de minimizar el grave daño que hizo, no lo concedieron, no quisieron, y ahora pues van a tener que vivir con este fracaso, ¿no? Concluyendo, mira, la elección judicial, y no lo digo yo, lo dicen especialistas, ¿no? Que saben de este tema, va a resultar en un desastre, como los otros que nos han entregado la 4T y que ejemplos sobran, lamentablemente. Ahí está Dos Bocas, que sigue sin refinar u operar como debe de ser, ¿no? Ahí está Mexicana, ¿no? Que sigue perdiendo muchísimo dinero y Sheinbaum sigue empeñada todavía en seguirlo subsidiando, o el gas del bienestar, o el Tren Maya, la superfarmacia, etcétera. Pero hay una diferencia importante. Estos desastres en obras de infraestructura que le han costado muchísimo dinero al país, se trata de dinero. Y el dinero pues va y viene, como tú sabes. Claro, México no tiene dinero para tirarlo en estas obras, ¿verdad? Pero bueno, se trata de dinero y eso de alguna manera, hasta ahí llega ese daño. Pero con la reforma judicial, eso es un daño durísimo a uno de los pilares de todo país para que ese país se desarrolle y sobre todo para que los ciudadanos tengan una justicia de buen nivel y se desarrollen y se mejore su calidad de vida. Entonces, la elección judicial viene a hacer muchísimo daño a México, que de por sí vive momentos muy complicados en esta mediocridad que le caracteriza, o se le ha caracterizado desde siempre, ¿no? Y bueno, simplemente cierro mi videocolumna de hoy con que, pues ahora el Poder Judicial ya va a caer al nivel de los poderes judiciales en los estados, el Poder Judicial Federal me refiero, a ese nivel bajo del amiguismo, compadrazgo, donde está controlado 100% por el gobernador en turno, ahora va a estar controlado por el gobernador, por el presidente en turno, ¿ok? De manera descarada y abierta. Súmale todas las violaciones al proceso electoral que hubo, etcétera. Entonces, la verdad yo cierro con que, mira, no vayas a votar, ¿verdad? No pierdas tu tiempo, no pierdas su tiempo y hay muchísimas justificaciones de por qué no ir a votar.
Y aquí estoy haciendo referencia a un artículo publicado en Nexos por Raúl Trejo del Arbre, donde da esas razones para no ir a votar, y yo aquí doy, y yo coincido con casi todas ellas, ¿no? Entonces, bueno, tristemente México se dispara otra vez a su pie, y pues la mediocridad como país se va a mantener en este ámbito y en muchos otros por muchos, muchos años más. Bueno, yo ahí lo dejo. Muchas gracias por ver este video y nos vemos a la próxima. Saludos.